Filmora sacó hace quizá unas 6 semanas la versión 13.5.1. Como nos tiene acostumbrados últimamente, sin grandes novedades o herramientas que nos puedan hacer explotar la cabeza. Pero sí algunos pequeños avances y mejoras en sus herramientas que se han de agradecer. Entre las novedades que nos presenta, he escogido 3 pequeños avances en la herramienta de texto, que creo merecen destacarse. Por lo que, para no perder más el tiempo, vamos a ir desvelando. Una opción que me ha gustado, aunque no destaque mucho, es la posibilidad del contorno de las fuentes de texto. Esto ya lo tenía Filmora, pero si os fijáis en los pequeños detalles, mejor lo muestro con un ejemplo. Utilizaremos, por ejemplo, la herramienta de texto rápido, aunque se puede hacer también en cualquier plantilla prediseñada de texto. Creo un texto cualquiera, le daré tamaño, lo centro y busco una fuente con cuerpo. Todos sabéis que bajando casi al final de las opciones nos encontramos con esta de contorno, donde activándola podemos crear un borde en las letras pudiendo cambiar su color, opacidad, desenfoque y grosor. Pero ahora, si os fijáis junto al selector de color, tenemos este pequeño más. Si clicamos y bajamos comprobamos que se nos ha creado otro borde, por defecto en blanco. Lo cambiamos de color y no se ve a pesar de tener un grueso de contorno, pero es porque todos parten del borde de la letra y no del borde anterior, por lo que cada vez tendremos que dar más grosor al contorno. Vamos a ponerle otro y cambiamos de color. Debemos subir más el grueso, pero voy a añadir otro contorno que cambio de color y aumento su grosor casi a tope, y podríamos seguir. Es un efecto que, aunque no os pueda parecer de mucha utilidad, nos da más posibilidades creativas al hacer nuestros textos. Pero vayamos a la segunda novedad de esta versión. Tenemos como ejemplo el texto anterior. Si bajamos, nos vamos a encontrar con una nueva opción para activar, que pone forma. Si nos vamos al editor de texto avanzado, también la encontraremos. Si la activamos, enseguida vais a comprender que se trata de una nueva opción para crear texto curvado. Pero solo nos proporciona 4 posibilidades, aunque en el editor avanzado nos da la posibilidad de jugar con la curvatura de ese círculo verde que sirve de guía, con lo cual tenemos mucho más juego. El círculo podemos modificarlo a nuestro antojo, con lo que varía su curvatura y el texto se adapta siempre a la curvatura que le estemos dando. Tiene un deslizador de fuerza, con el cual podemos variar el tamaño del texto, con lo cual le afecta menos la forma del círculo. Pero en su contra está que si bajamos la fuerza disminuye el tamaño del texto. Podemos hacer que el texto siga una circunferencia completa. La pega que le encuentro a esta nueva herramienta es que debería tener la opción de fotogramas clave, con lo que nos daría muchas posibilidades de animación. Pero, como siempre, Filmora se empeña en presentarnos herramientas que aún están por acabar. Y siguiendo con nuestro texto, vamos a mostraros la tercera de las novedades que Filmora incluye en la herramienta de texto. Si nos vamos a lo que serían las animaciones prediseñadas de texto, sabéis que disponemos de una serie de ajustes predefinidos de animaciones, tanto para el inicio del clip como para el final. Voy a buscar una animación que me guste para el inicio y ajusto el tiempo de duración. Voy después a la pestaña de salida para buscar una animación que nos haga el de final. Una vez que ya lo tenemos, podéis ver que aquí arriba tenemos un disquete. Este icono representa la posibilidad de grabar. ¿Podremos grabar nuestra animación? Veámoslo. Pulso en él y aparece una ventanita solicitando un nombre. Le voy a poner mi animación 1. Le doy a aceptar y espero. ¿Se habrá guardado? Pero lo que no sé es dónde. En las animaciones no lo veo. Veamos en las animaciones de vídeo. No aparece por ningún sitio. Pero al cerrar las propiedades del clip, ¡oh, sorpresa! Se nos había abierto en la sección de títulos, la categoría de personalizados, donde vemos que se ha creado un clip a modo de plantilla con nuestra animación. Veamos, si elimino el clip de la línea de tiempo y arrastro esa plantilla a la línea de tiempo, vemos que tenemos nuestra animación tal y como la habíamos planteado. Si accedemos a sus propiedades y editamos el texto, podemos hacerlo sin ningún problema. Incluso cambiamos color y le creamos un borde. Comprobamos y todo parece funcionar perfectamente.
así que es una buena opción para crear nuestras plantillas de títulos con la animación ya hecha y no tener que estar repitiendo tareas. Y como dice el texto, suscríbete si te ha gustado el vídeo. Encontrarás en el canal mucho más material de interés para conocer Filmora y para crear títulos. Además, si quieres apoyarme, te invito a que compartas con tus amigos y en redes sociales. Gracias. Por aquí te dejo otro vídeo sobre títulos que te puede ser de utilidad. Os espero a todas y todos en el próximo vídeo. Un gran saludo amigos. Chao.